Bien, ¿qué tal muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos a desarrollar juntos un problema del tema de vectores. Y bueno, en ese sentido, pues el problema está formulado de la siguiente manera. Dice así, el alambre dice de una torre, el alambre de una torre dice está anclado en A, por medio dice de un perno, ¿no? En donde dice, si el módulo de la tensión en esta cuerda o en este alambre es de 2500 newton, calcule, dice, las componentes del F sub X, F sub Y y F sub Z de la fuerza que actúa sobre el perno y los ángulos, dice, teta sub X, teta sub Y y teta sub Z, que definen, dice, pues, la división de esta fuerza, ¿no? Bien, entonces nos dicen de que el módulo de la fuerza de tensión en este alambre es 2500 newton y lo que nos piden es expresar esta fuerza a lo largo de este alambre, pero en función de sus componentes rectangulares. De igual manera, pues nos pide determinar la medida de estos ángulos, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues vayamos a la solución de este problema, ¿no? Primero, ¿qué es lo que te piden? ¿No? Lo que nos piden es expresar a este vector en forma vectorial en función de sus componentes rectangulares. De igual forma nos pide determinar la medida, pues, de los ángulos, ¿no? Y cosa que, pues, de esa manera quedará definido la división del vector. Bueno, gráficamente se tendría así, ¿no? Mira, entre los puntos A y B estoy trazando un vector de color violeta, lo estoy llamando vector AB. Y paralelo a él, el dato que me dan. El dato que me dan es que el vector de la fuerza de tensión a lo largo de este alambre es 2500 newton, ¿no? Para ubicarme en el espacio, trazo mis ejes coordenados, eje Y, eje X, eje Z. Ahora, digamos, encontrar o expresar el vector AB en función de sus componentes rectangulares, tengo que primero determinar las coordenadas del punto B y las coordenadas del punto A. Bien, entonces este punto B empezamos. Este punto B está a lo largo del eje Y. Significa que no tiene componentes ni en el eje X, ni en el eje Z. Por lo tanto, en el eje X vendría a ser 0, en el eje Y sería 80, porque verticalmente mide 80, y en el eje Z sería 0, ¿no? Ahora este punto de aquí. Este punto de acá está en el plano menos Z, X. No tiene componentes en el eje Y. Entonces, en el eje X, 40. Mira, tú puedes ver acá 40. En el eje Y, 0. En el eje Z, menos 30. ¿Por qué menos 30? Porque este es el Z positivo. Hacia adentro sería el Z negativo. Pero ¿cuántos metros hacia adentro, no? Hacia adentro está 30 metros. Por eso que se coloca menos 30, ¿no? Ahora, propiedad. La propiedad indica que cuando yo tenga dos vectores paralelos, la propiedad dice que siempre que dos vectores sean paralelos, sus vectores unitarios van a ser iguales. Por eso que actúo de esta manera, ¿no? Acá ya tengo representado el vector y de ese vector uso la propiedad. Siempre que dos vectores sean paralelos, bueno, pues el módulo, los vectores unitarios de esos vectores van a ser iguales, ¿no? Entonces estoy colocando acá, el vector AB es paralelo al vector fuerza. Entonces, si estos dos vectores son paralelos, entonces se debe cumplir que el vector unitario del vector AB debe ser igual al vector unitario de este vector fuerza, ¿no? Para definición de vector unitario. Por definición de vector unitario es así, ¿no? El vector unitario del vector AB sería el vector entre su módulo. Y el vector unitario de la fuerza sería la fuerza entre su módulo, ¿no? Ahora, ¿cómo hallamos la fuerza, el vector AB? Bueno, el vector AB se halla restando. Resta el extremo superior con el extremo inferior. Restamos, ¿no? 0 menos 40, menos 40 y 80 menos 0, 80J, ¿no? 0 menos 30, bueno, es 0 menos 30, pero 0 menos 30 es 30, ¿no? Entonces, estos serían las componentes del vector AB, ¿no? De este vector. Pero es el vector entre su módulo. Bueno, el módulo viene a ser las componentes de ese vector, pero elevado al cuadrado, ¿no? Él va a ser igual a la fuerza F entre su módulo, pero el módulo dice que es 2500, ¿no? Bueno, obviamente en Newton, ¿no? Él no tiene unidades, pero él está en Newton. Bueno, tú lo divides acá y esa cantidad pasa multiplicando, entonces esa vendría a ser una de las respuestas, ¿no? Porque te piden expresar esta fuerza en forma vectorial. Y eso sería pues su representación vectorial, digamos, de este vector en función de su componente cartesiana.
Ahora, lo que nos pide también el problema es determinar la medida del ángulo. De los ángulos vemos que forma este vector con los ejes respectivos, ¿no? Bueno, para eso, justo en este punto, estoy haciendo otro gráfico, trazas tus ejes coordenadas, y estos serán pues la medida de los ángulos con cada uno de sus respectivos ejes, ¿no? Ahora, para determinar los ángulos, uso un poco de coseno de vectores. Y digo así, ¿no? La medida del ángulo θ sub x va a ser así, ¿no? El coseno del θ sub x va a ser la componente de este vector es menos 1060 entre el módulo del vector. Pero el módulo de este vector, ¿cuánto es? 2500, ¿no? Entonces sería menos 1060 entre 2500. Bueno, esto sería el coseno, pero yo quiero el ángulo, ¿no? Si quiero el ángulo, aplico función inversa. Digo, pues el ángulo θ va a ser el arco coseno de esta cantidad numérica, ¿no? Y operando, pues me sale que la medida de este ángulo es más o menos 115, perdón, 0,08 grados. Esa sería la medida de ese ángulo, ¿no? De manera análoga, si quiero determinar la medida del θ sub y, sería así, ¿no? Va a ser por la componente de ese vector, que es 2120, entre el módulo del vector, que vendría a ser 2500, ¿no? Bueno, lo operas, y ahí pues aproximadamente sale que la medida de ese vector, bueno, va a ser pues y bueno, acá le aplico la función inversa, el arco coseno, y finalmente la medida del ángulo, ¿no? Despejando me sale 32 grados, ¿no? Y finalmente el último ángulo, ¿no? Para determinar la medida del θ sub z, bueno, divido la componente en el eje z, que es 795 newton, entre el módulo del vector, que es 2500 newton, ¿no? Bueno, lo divides, despejas, aplicas la función inversa y te sale pues 72 grados, ¿no? Y básicamente pues de esa forma se estaría pues desarrollando este problema, ¿no? Y bueno, eso sería, muchachos, todo por hoy en cuanto pues a la resolución de este problema, ¿no? Espero que hayan comprendido. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho, muchachos. Hasta luego.